No es fácil contar esta historia, y no diré que la conozco de primera mano, pero sí sé qué pasó, sin exagerar ni adornar, porque alguien me la confesó, y no pudo explicar del todo muchas cosas que ocurrieron aquel día. Mariana Alcázar tenía 19 años, y la mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra, con sol caliente y el pueblo despertando lentamente. Pero lo que ocurrió fue de esos momentos que un lugar recuerda para siempre y que duele recordar, porque da vergüenza lo que la gente permite cuando cree que no hay manera de ayudar. Su padre, Evaristo, era un hombre duro, y con Mariana, de alguna manera pensaba que podía sacar provecho de ella como de un bien más. De madrugada la llevó a la plaza principal, junto a la iglesia y la plaza mayor, bajo la mirada de todos, incluyendo mujeres que más de una lágrima aguantaron al verlo. Sin embargo, nadie hizo nada para detenerlo. Mariana sentía el peso de todas esas miradas. Eran como cuchillos invisibles que la dejaban sin aire. Su voz temblaba y su cuerpo parecía encogerse, mientras su padre, con palabras húmedas de codicia, enumeraba sus virtudes frente a la gente que se acercaba. No era una subasta cualquiera, sino la subasta de una vida. Y por si fuera poco, entre los hombres que pujaban estaba Tomás Rentería, un viudo que arrastraba sus propias heridas, marcado por pérdidas también, pero que no imaginaba lo que estaba a punto de comprar con esa puja. Tomás ganó por una suma que para Mariana parecía una sentencia. Lo que sorprendió a muchos, y quizá también a él mismo, fue que no hubo el mínimo gesto de arrogancia o desprecio de su parte. Al contrario, su silencio y la mirada triste decían que más que una transacción, había un pacto silencioso en esa compra. La gente se dispersó. Algunos murmuraron entre dientes sobre la injusticia del mundo, mientras Mariana se marchaba como un objeto paseándose en un mercado. Y hay algo que nadie entendió bien. Tomás no la trató con frialdad. No parecía dueño, más bien un hombre que llevaba en su pecho un peso parecido al de ella, y no sabía todavía cómo ayudar, pero algo le decía que debía intentarlo. Llegar al rancho. La esperanza fue otro mundo y otro golpe para Mariana. Desde afuera, la finca parecía tranquila, con sus campos abiertos y el viento que corría entre los árboles, pero adentro había un silencio que pesaba. Tomás la recibió con una mezcla de cautela y respeto. Sabía que la herida era profunda y no quería empeorarla. Ella, por su parte, estaba hecha un manojo de emociones. Miedo, rechazo, vergüenza. Cada paso por la casa era un recordatorio de que su vida anterior quedaba atrás, pero no sabía bien qué tenía delante. Por eso, no hablaban mucho en esos primeros momentos. El rancho parecía una cápsula que guardaba el pasado de Tomás, un hombre que había perdido a su esposa y a sus hijos en un accidente años antes. Ese dolor silencioso les unía más de lo que imaginaba. Poco a poco, mientras el sol caía y los grillos empezaban con su canción, Mariana y Tomás empezaron a encontrar en el trabajo simple de cuidar la finca un remedio para el silencio. Ella limpiaba la vieja casa, cortaba leña, y él reparaba cercas y revisaba el ganado. Había algo en la rutina, en esos momentos compartidos sin muchas palabras, que lentamente empezó a abrir una ventana. Ella empezó a mirar a Tomás, no como a un dueño, sino como a alguien que necesitaba tanto consuelo como ella. Y en esa mirada compartida había una pequeña chispa, apenas visible, pero real. Pero entonces llegó Ramón Sotomayor, y la sombra se extendió otra vez. Apareció un día como si la tragedia quisiera recordarle a Mariana que no había escapado de todo. Ramón afirmaba que, por un préstamo fructífero que su padre nunca había pagado, tenía derecho sobre ella, como si ella fuera un bien más o una deuda impaga. Su voz era dura y amenazante, y con él vinieron los murmullos de nuevo en el pueblo, rumores,
especulaciones, susurros crueles que le ponían la piel de gallina. Mariana pasó noches en vela. Temía que el pasado volviera a atraparla, y lo peor era saber que, una vez más, la gente podría verla como un objeto a poseer. Ramón, lejos de ser solo un hombre, se convirtió en la encarnación de todo lo que Mariana quería dejar atrás. Pero ese día, entre el cansancio y el miedo, algo cambió. Mariana decidió que ya no podía esconderse ni permitir que nadie decidiera por ella. Salió a la plaza del pueblo, a donde tantas veces la habían juzgado en 1900. Silencio, y habló. No fue un discurso preparado ni grandilocuente, sino palabras simples, directas, nacidas del dolor y la rabia contenida. Se presentó no como la hija subastada, sino como una persona con derechos y deseos propios. Su voz, al principio temblorosa, se volvió firme, y cada palabra fue una puerta abierta a su libertad. La gente, que hasta ese momento había sido espectadora muda, empezó a verla diferente, como alguien que merecía respeto y dignidad. Para Mariana, fue un acto de valentía inmensa, como si en ese instante se quitara un peso antiguo que había hecho de su vida una prisión. Mientras todo esto sucedía, Tomás estuvo ahí, callado, a su lado. No hizo falta que dijera mucho, solo la presencia de alguien que no buscaba controlarla ni que dependiera de él, sino que la acompañaba mientras ella encontraba su fuerza. Entre la lucha pública y la construcción del día a día en la esperanza, su relación fue creciendo, pero sin ataduras ni miedo. Amar desde la calma y el respeto más que desde la posesión. Esta evolución fue tan natural que parecía que los dos estaban dejando atrás fantasmas, devolverle al rancho su nombre y significado, cambiando el dolor por esperanza. Cuando Ramón intentó regresar, con más fuerza y amenazas, la comunidad que antes solo miraba empezó a apoyar a Mariana. No fue una pelea de puños, sino de valentía colectiva, de gente que entendió que ya no era un asunto solo suyo. Ramón terminó yéndose, confrontado por hombres y mujeres que no querían más silencio ante la injusticia. Eso marcó un antes y un después para el pueblo y para Mariana, porque finalmente sintió que no estaba sola, que su lucha era también la de muchos que habían callado por miedo. Y en ese instante, justo ahí, cuando todo parecía abrirse a un futuro nuevo, la historia dio un giro inesperado. Mariana y Tomás comenzaron a pensar en algo que antes parecía lejano: construir un futuro juntos, no basado en dolor o miedo, sino en pequeños momentos de felicidad. Formaron familia, y el rancho que alguna vez fue llamado La Esperanza renació, pero no solo como un pedazo de tierra, sino como un hogar donde las heridas podían sanar y la vida crecer. Esa casa simple, manchada por horas de trabajo duro y tardes interminables, se transformó en el símbolo de una resistencia humana que parecía más fuerte que cualquier obstáculo. Con el tiempo, el rancho La Esperanza se volvió más que un lugar donde vivían Mariana y Tomás. Se convirtió en una especie de refugio para otros que llegaban con sus propias cicatrices, buscando una oportunidad para empezar de nuevo. Mariana, quien un día había sido vendida como una cosa, se transformó en una figura que inspiraba. Su vida era prueba palpable de que incluso bajo el peso de la peor humillación, una persona puede levantarse, hablar y cambiar su destino. La gente del pueblo también comenzó a cambiar, a comprender que hay historias que merecen ser escuchadas y apoyadas. Y aquí está lo más extraño y lo que nadie logra explicar. Un día cualquiera, sin una señal, algo que no se puede nombrar ni entender, hizo que todo se detuviera. Mariana, que siempre había sido fuerte pero también vulnerable, se quedó quieta de repente, mirando al frente. Y sin que nadie supiera por qué, aquella sensación de peso y lucha desapareció, como si un silencio profundo hubiera caído sobre ellos. Ni Mariana ni Tomás
pudieron explicar qué pasó en ese instante, qué cambio invisible sucedió. Pero lo cierto es que desde ese día, algo en ellos cambió para siempre, y la esperanza que llevaba el rancho pareció hacerse eterna, aunque nadie pudiera decir qué forma tomó exactamente. Esa historia, contada muchas veces y siempre con esa mezcla de dolor y extrañeza, sigue ahí, como un recuerdo vivo que atraviesa generaciones y deja en el aire esa pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta ahora nadie lo sabe, y tal vez esa es la parte que le da sentido a todo. Sí, el silencio que descendió sobre la esperanza. Aquella tarde parecía un velo que cubría no solo la tierra, sino también los corazones de quienes la habitaban. Mariana y Tomás se encontraban sentados frente a la antigua chimenea, con las manos entrelazadas, sin pronunciar palabra alguna. Era como si una fuerza ancestral hubiera detenido el tiempo, permitiéndoles por primera vez sentir la paz total, esa paz que no se compra ni se fuerza, sino que simplemente llega cuando el alma está lista. En ese instante, Mariana vio a Tomás no solo como un compañero, sino como el portador de una esperanza que iba mucho más allá de sus propias heridas. El día siguiente amaneció con un aire distinto, más liviano, como si el rancho respirara con renovada energía. A lo lejos, los primeros rayos de sol se colaban entre las ramas, dibujando destellos dorados sobre los campos verdes que rodeaban la casa. Mariana decidió salir a caminar, explorando los límites de la esperanza, y se topó con un pequeño grupo de niños que jugaban cerca del arroyo. Al verla, corrieron hacia ella con más confianza de la que esperaba. Comenzó a conversar con ellos, escuchando sus historias de pérdida y esperanza, y en sus ojos reconoció el reflejo de su propio pasado. Fue en ese momento cuando comprendió que el rancho podía convertirse en algo más que un hogar para ella y Tomás. Podía ser un refugio para aquellos que la vida había golpeado sin piedad. Con esa idea plantada en su corazón, Mariana habló con Tomás lo que se había despertado dentro de ella. Él, que siempre había sido cauteloso, vio en su mirada una luz que hacía tiempo no percibía. Decidieron abrir las puertas de la esperanza a todos los que necesitaban ayuda, sin preguntar demasiado, solo ofreciendo un espacio donde curarse y volver a creer. No fue fácil. Al principio, muchos desconfiaron. La gente del pueblo murmuraba sobre qué podía esperarse de un lugar donde se acogía a los perdidos y olvidados. Pero poco a poco, las historias de transformación comenzaron a circular, despertando curiosidad y, finalmente, respeto. Los días se fueron llenando de voces, risas y lágrimas, de trabajos compartidos y silencios cómplices. Mariana se convirtió en una figura maternal, cuidando de jóvenes y ancianos, escuchando sin juzgar y ofreciendo una mano firme cuando la desesperanza quería arrastrar a alguien. Tomás, por su parte, se encargaba de mantener el rancho en pie, reparando estructuras, cultivando la tierra, siempre con la mirada puesta en la idea de un futuro próspero. Juntos, fueron tejiendo una red invisible de confianza y cariño que se extendía más allá de los límites de la esperanza, alcanzando al pueblo y sus habitantes. Sin embargo, como en todas las historias donde el bien comienza a florecer, llegaron nuevas amenazas. Un grupo de terratenientes locales, temerosos del cambio y de la influencia creciente de Mariana y Tomás, intentó desacreditarlos con calumnias y presiones. Se decían defensores del orden y la propiedad privada, pero en realidad buscaban que la esperanza desapareciera para siempre. Mariana, que había aprendido a enfrentarse a sus miedos, decidió no dejarse intimidar. Con el apoyo de quienes habían encontrado en el rancho un segundo hogar, organizó reuniones,
Defendió con valentía sus ideales y mostró que la fuerza de la comunidad podía más que el dinero o la violencia. El enfrentamiento no fue cuestión de armas ni de confrontaciones físicas, sino de palabras, de convicción y de la creencia profunda en la justicia. Poco a poco, la marea comenzó a cambiar. Los vecinos que antes miraban con distancia ahora se acercaban con interés. Algunos traían semillas para sembrar, otros ofrecían manos para trabajar la tierra o reparar los techos. La esperanza se fue transformando en una pequeña chispa de cambio para toda la región, una prueba de que otro mundo era posible si se dejaba de lado el egoísmo y la indiferencia. Mariana y Tomás, cansados pero agradecidos, veían cómo la semilla que habían plantado germinaba con fuerza. En medio de esta nueva etapa, Mariana recibió una carta inesperada que removió viejas heridas. Era de su madre, una mujer que había desaparecido años atrás sin dejar rastro. En la misiva, su madre pedía perdón por no haberla protegido, confesaba su dolor y su deseo de reencontrarse. Mariana sintió una mezcla de confusión y esperanza. ¿Podía permitir que alguien que la había abandonado regresara a su vida? ¿Sería capaz de sanar esa herida abierta? Decidió que, antes de responder, debía encontrar en su interior la verdad sobre ese pasado que tanto la había marcado. Tomás la apoyó sin dudarlo, acompañándola en un viaje hacia los recuerdos y el perdón. Un viaje que no solo la confrontaría con su historia, sino que también la liberaría. Mientras tanto, la esperanza siguió creciendo como un centro de vida y transformación. Las historias individuales se entrelazaban en una trama colectiva de superación, donde cada persona aportaba su granito de arena. Mariana empezó a escribir un diario, narrando las voces y las experiencias de quienes llegaban, con la intención de preservar esas vivencias como legado para futuras generaciones. Sus palabras eran un puente entre el pasado doloroso y el futuro esperanzador, un testimonio de resistencia que, sin saberlo, inspiraba a otros más allá de las fronteras del pueblo. Pero no todo fue fácil en el camino. La llegada de una densa sequía amenazó con destruir los campos sembrados con tanto esfuerzo. El agua escaseaba, los animales se enfermaban y el ánimo decaía. La comunidad se enfrentó a una prueba dura que parecía querer arrebatarles todo lo que habían construido. Ante esta crisis, Mariana se convirtió en la voz que unía a todos, convocando a jornadas de trabajo colectivo, creando sistemas de riego improvisados y buscando soluciones en historias antiguas y sabiduría ancestral. La sequía fue un enemigo duro, pero también un maestro que les enseñó la importancia del cuidado mutuo y la reparación constante. Y en medio de ese tiempo seco y difícil, Mariana y Tomás encontraron un momento para ellos, para reconciliarse con sus propios sueños y reafirmar su compromiso ante la adversidad. Bajo el cielo estrellado, hablando hasta que el cansancio los vencía, se prometieron no olvidar nunca por qué luchaban, no solo por ellos, sino por todos los que habían encontrado en la esperanza un motivo para seguir adelante. Su amor, nacido en el dolor, se había convertido en la fuerza que los impulsaba a construir un mañana más justo y lleno de vida. Finalmente, cuando la lluvia volvió a caer sobre los campos marchitos, una nueva sensación de renacimiento invadió la esperanza. Esa agua que caía suave sobre la tierra no solo regaba las plantas, sino también los corazones cansados. Mariana sintió que su lucha y su historia, junto con la de Tomás y todos sus amigos, habían tejido una red indestructible, un legado de resistencia y amor que trascendería cualquier obstáculo, una prueba viva de que incluso en las sombras más densas, la esperanza puede florecer y hacerse eterna.
Con la lluvia que empezaba a lavar las tierras de la esperanza, Mariana sintió que algo dentro de ella se renovaba. Aquella agua no solo era vida para los campos, sino también un símbolo del despertar de un propósito mayor. La comunidad, a pesar de las dificultades pasadas, había aprendido a trabajar unida, y eso se reflejaba en cada gesto, en cada sonrisa compartida al cruzarse en el sendero que representaba su pequeño oasis de resistencia. La historia de superación era ahora más que un relato personal, era una fuerza colectiva que desafiaba las heridas del tiempo. En ese ambiente cambiante, la carta de la madre de Mariana seguía resonando en su mente, una invitación al encuentro con un pasado que aún dolía. Decidió que era momento de actuar y organizó un camino para buscarla, no solo para escuchar sus palabras, sino para entender el abandono que había marcado su vida. Tomás, como siempre, la acompañó sin dudarlo, proporcionando no solo apoyo logístico, sino también emocional, sosteniéndola cuando la incertidumbre la hacía vacilar. El viaje hacia el encuentro fue una mezcla de nostalgia, temor y esperanza, donde cada palabra, cada silencio tenía un peso que retumbaba en el alma. Al llegar a un pueblo vecino, Mariana encontró inicialmente a su madre, Isabel, una mujer marchita por la culpa y el tiempo, que no había logrado escapar a sus propios demonios. El reencuentro, lejos de ser un alivio inmediato, fue un choque de emociones. Los años de ausencia habían construido un muro difícil de derribar, pero la verdad salió a la luz. Isabel había sido víctima de circunstancias igual de dolorosas que la de Mariana, y esa confesión abrió una grieta por donde entró la posibilidad del perdón. La conversación, al principio tensa y llena de reproches contenidos, fue poco a poco transformándose en un espacio de expresión donde ambas mujeres encontraron razones para sanar. Mientras esto sucedía, la esperanza seguía su camino de transformación. La comunidad había crecido y con ella los proyectos. Un grupo de jóvenes que llegaba con ganas de aprender y aportar comenzó a organizar talleres de oficios, agricultura sustentable y arte popular. Mariana animaba estas iniciativas con la convicción de que la educación y la cultura eran armas poderosas contra la pobreza y el olvido. En las noches, alrededor del fogón, las historias y los cantos recuperaban tradiciones que parecían dormidas, tejiendo un sentido de pertenencia que reforzaba los lazos entre quienes, de una forma u otra, habían sido heridos por la vida. No obstante, la presencia de esos jóvenes también abrió nuevos desafíos. Algunos vecinos mayores cuestionaban el cambio, temiendo perder la tranquilidad que aún quedaba en el pueblo. Hubo discusiones, miradas de desconfianza y mensajes resonantes de un miedo ancestral a la diferencia. Mariana y Tomás enfrentaron estas tensiones con una paciencia firme, proponiendo el diálogo como el camino único para superar las divisiones. Organizaron encuentros donde se expusieron las preocupaciones y poco a poco la visión de un futuro común fue encontrando terreno fértil quienes antes solo sembraban dudas. Un día, mientras supervisaba los cultivos, Mariana notó la presencia de un extraño en el límite de la propiedad. Un hombre de facciones duras y mirada inquisitiva que parecía medir cada paso que daban los habitantes de la esperanza. Tomás, al verlo, sintió un frío familiar, como si el peligro estuviera volviendo bajo una nueva forma. Decidieron acercarse para entender sus intenciones, descubriendo que aquel hombre se llamaba Ernesto, un terrateniente que veía con recelo el crecimiento del proyecto comunitario y cuyo interés parecía ser detener a toda costa aquello que amenazaba su dominio. Mariana percibió en sus palabras una mezcla de arrogancia y miedo, pero también la oportunidad de establecer un diálogo que evitara el choque abierto. La llegada de Ernesto generó un revuelo silencioso en el pueblo.
Algunos volvieron a murmurar entre sombras, mientras otros se mostraron valientes y claros en su apoyo a la esperanza. Mariana supo que era momento de consolidar la unidad, convocando a una asamblea donde cada voz fuera escuchada y donde se sentaran las bases para enfrentar el desafío sin repetir los errores del pasado. Esa noche, la Casa Grande fue un hervidero de ideas, emociones y compromisos. Historias de lucha y sacrificio se entrelazaron con propuestas concretas para proteger lo construido, mostrando que la fuerza real radicaba en la colaboración y la confianza mutua. En medio de ese proceso, Mariana recibió la visita inesperada de un joven llamado Luis, que llegaba desde la capital con la intención de documentar la experiencia de la esperanza. Su interés no era solo periodístico, sino también profundamente humano. Luis se convirtió en un aliado para Mariana, ayudando a difundir la historia del rancho y elevando la voz de sus habitantes fuera del círculo inmediato del pueblo. Su presencia aportó nuevas energías y perspectivas, alentando a quienes a veces dudaban de la relevancia de su lucha y creando puentes con otros movimientos sociales que compartían objetivos parecidos. A medida que el invierno comenzaba a ceder frente a la primavera, el rancho se llenaba de vida renovada. Pequeños brotes verdes emergían de la tierra, mientras en las casas resonaban risas que antes parecían imposibles. Mariana y Tomás disfrutaban de esa calma merecida, conscientes de que su camino había sido arduo pero también esperanzador. Habían aprendido que la paz no era ausencia de conflicto, sino la capacidad de construir vínculos y resistir con dignidad. Así, mientras el sol bañaba el paisaje con una luz dorada, la esperanza se mantenía firme, un símbolo vivo de que los sueños podían florecer aunque el suelo estuviera marcado por cicatrices profundas. Pero la tranquilidad se vio nuevamente interrumpida cuando un incendio menor amenazó con destruir parte de los cultivos recientemente sembrados. Los primeros gritos alertaron a todos, y sin dudarlo, la comunidad se organizó para combatir el fuego. Esa noche, trabajando hombro a hombro, Mariana sintió con fuerza el valor de la solidaridad. El fuego, que al principio parecía destructor, se convirtió en una prueba más que los unió aún más. Entre el humo y las brasas quedó claro que la esperanza era mucho más que el nombre de un rancho. Era el reflejo del espíritu indomable de su gente, dispuesta a renacer una y otra vez, sin importar cuán duras fueran las llamas que enfrentaran. Con el inicio de la temporada de cosechas, Mariana comenzó a planear una celebración que incluyera no solo a quienes habitaban el rancho, sino a todo el pueblo y los visitantes que se habían sumado a la causa. Quería que ese momento fuera un homenaje a la vida, a la perseverancia y al amor que había crecido allí, lejos de las sombras que alguna vez los habían oprimido. Preparó una invitación abierta, un llamado a la unidad y al reconocimiento mutuo, convencida de que esa fiesta sería símbolo de la transformación definitiva, un punto de partida para escribir juntos capítulos nuevos, llenos de esperanza y promesa para las generaciones venideras. La tarde de la celebración amaneció clara, con un cielo pintado de azul intenso y una brisa suave que acariciaba los campos de la esperanza. Desde temprano, Mariana y Tomás, junto con los miembros de la comunidad, organizaron los preparativos. La Casa Grande se vistió de colores y flores, y las mesas se llenaron de frutas recién recogidas, panes caseros y platillos que cada familia había aportado. El ambiente vibraba con un aire de expectativa y alegría contenida, una mezcla de emoción y gratitud por todo lo que habían logrado juntos. Mariana, con el corazón lleno de orgullo, observaba cómo los niños corrían libres entre los árboles y los adultos conversaban animadamente, dejando atrás por unas horas las preocupaciones diarias.
A medida que llegaban los invitados, desde vecinos del pueblo hasta aquellos llegados de lugares lejanos, el rancho se convirtió en un crisol de rostros y voces. Hubo saludos cálidos, abrazos sinceros y miradas cómplices que sellaban alianzas y amistades nacidas en la adversidad. Luis, el joven periodista, grababa discretamente cada instante, consciente de estar siendo testigo de una historia que trascendería más allá de esos límites. Al caer la tarde, Mariana tomó la palabra frente a la multitud reunida para dar inicio a la ceremonia. Sus palabras, sencillas pero llenas de fuerza, resonaron en el aire con la claridad de un eco que invitaba a no olvidar nunca de dónde venían y hacia dónde deseaban ir. La música comenzó a llenar el ambiente con ritmos de guitarra, violín y cajón, mientras que algunos de los jóvenes enseñaban bailes tradicionales que habían recuperado gracias a las iniciativas culturales. La comunidad se sumergió en la fiesta, dejando que el espíritu de esperanza y resistencia se hiciera presente en cada gesto, cada sonrisa, cada canción. La noche transcurrió entre conversaciones, risas y momentos de reflexión compartida, donde antiguos miedos y diferencias parecían diluirse bajo la luz cálida de la luna. Mariana y Tomás, tomados de la mano, observaron todo con la sensación de que por fin la esperanza había dejado de ser solo un sueño para convertirse en una realidad tangible y vibrante. Durante la celebración, un anciano del pueblo se acercó a Mariana con una vieja foto en las manos. Era una imagen en blanco y negro de una mujer que, según supo luego, había sido una antepasada vinculada a la esperanza desde sus inicios. El hombre le contó historias de tiempos pasados, cuando el rancho aún estaba en construcción y las familias luchaban por sobrevivir en esas tierras áridas. Mariana sintió un profundo respeto por aquellos que, como ella, habían enfrentado dificultades y cuyas raíces ahora parecían flores que nutrieron su presente. Esa conexión con la historia le dio un nuevo propósito, una certeza de que no estaba sola y que su lucha formaba parte de un legado que continuaría a través del tiempo. Los días posteriores a la festividad trajeron nuevos desafíos. Ernesto no había desaparecido ni había cedido ante la fuerza de la comunidad. Al contrario, sus movimientos se hicieron más sutiles, pero igualmente amenazantes. Ordenó la llegada de inspectores para cuestionar las actividades del rancho, usando leyes y regulaciones que ignoraban las realidades del lugar y buscaban justificar algún tipo de sanción. La incertidumbre se coló de nuevo en el ambiente, generando preocupación entre los habitantes que temían por el futuro de aquel refugio. Mariana, lejos de dejarse vencer, convocó a una reunión urgente para planificar cómo enfrentarían esta nueva prueba con la misma unidad y determinación que siempre los había guiado. En ese encuentro, tomaron la decisión de acudir a un abogado de la ciudad que simpatizaba con causas sociales y que conocía las trabas legales que comúnmente se usaban para perjudicar a comunidades humildes. Luis ayudó a documentar cada paso, reuniendo evidencias y testimonios que mostraran el impacto positivo de la esperanza en la región. La batalla legal no sería fácil ni rápida, pero la comunidad entendió que no podían retroceder. Con renovado ímpetu, fortalecieron las labores en el rancho, celebrando cada pequeño avance como una victoria y recibiendo el apoyo de grupos solidarios de otras localidades. Cada esfuerzo era un paso más hacia la consolidación de un proyecto que más que un terreno significaba dignidad y justicia. Entretanto, la relación entre Mariana y su madre, Isabel, siguió evolucionando. Los encuentros que comenzaron con desconfianza y dolor se transformaron en momentos de honestidad y reconciliación. Isabel compartía relatos de su propio pasado, de las circunstancias que la llevaron a partir y caer en la oscuridad del abandono. Mariana,
Escuchaba con compasión, comprendiendo que el perdón era una puerta que abría más que un camino hacia recuperar a su madre. Era un acto de liberación para ambas. Juntas comenzaron a trabajar en reconstruir no solo su vínculo, sino también en contribuir a la comunidad, aportando Isabel con su experiencia en curación natural y artesanía tradicional, encontrando así un nuevo sentido para su vida. Mientras tanto, los talleres y actividades en La Esperanza se multiplicaban. Los jóvenes impulsaron proyectos de cultivo orgánico, aprendieron sobre energías renovables y artes plásticas, convirtiendo el rancho en un verdadero centro de innovación social. Se organizaban ferias donde se vendían los productos cultivados y elaborados en el lugar, generando ingresos que ayudaban a mantener las instalaciones y financiar nuevos programas educativos. El pueblo, que al principio miraba con escepticismo, comenzó a valorar estos logros y a integrarse paulatinamente al proyecto, dejando atrás prejuicios y despertando un fuerte sentimiento de pertenencia que fortalecía la red comunitaria. Pero no todas las noches eran tranquilas. En medio de esos meses de crecimiento, un grupo de personas ajenas al pueblo intentó sabotear algunos cultivos y quemar parte del bosque cercano, buscando intimidar a quienes defendían la esperanza. El incendio fue rápidamente controlado gracias a la alerta de la comunidad y la reacción inmediata. Esta agresión recordó a todos que no podían bajar la guardia y que su lucha estaba lejos de terminar. Mariana, profundamente conmovida pero firme, convocó a un consejo mayor para establecer estrategias de prevención y protección, reafirmando que el trabajo colectivo y la vigilancia eran esenciales para preservar lo ganado y asegurar el bienestar de todos. En un gesto simbólico, decidieron plantar un árbol de encino en el centro de La Esperanza, un símbolo de fortaleza y resistencia ante la adversidad. Todos participaron, desde los niños hasta los ancianos, colocando sus manos en la tierra fresca y rezando por un futuro pacífico. Mariana sintió una conexión profunda con ese acto, como si el árbol llevara el peso de todas las luchas pasadas y el reflejo de las esperanzas aún por cumplir. Al verlo crecer, los habitantes del rancho encontraban un recordatorio vivo de que la vida siempre puede renacer, incluso después del fuego y la sombra. En medio de estas vicisitudes, Tomás finalmente decidió abrirse completamente a Mariana, compartiendo un relato que había mantenido en silencio durante años, cómo perdió a su esposa e hijos en aquel accidente que marcó su vida. La confesión, lejos de causar distancia, fortaleció aún más el lazo entre ellos, porque en la vulnerabilidad también encontraron fuerza. Mariana, con lágrimas en los ojos, le agradeció la confianza y le prometió que juntos, sin importar el pasado, construirían un camino donde el dolor se transformara en amor y futuridad. Desde ese momento, Tomás se mostró más presente y cercano, participando activamente en cada proyecto y reafirmando que la esperanza era su hogar definitivo. El invierno llegó con sus fríos silencios, pero no logró apagar la llama que ardía en aquel rincón de México. La comunidad se arropó en mantas y alrededor de fogatas, compartiendo historias, conocimientos y planes para el despertar de la primavera. Mariana continuó escribiendo en su diario cada día, recogiendo testimonios, emociones y aprendizajes, con la intención de crear un archivo que sirviera de inspiración para futuras generaciones. Era consciente de que la historia de la esperanza iba más allá de sus propios límites, y soñaba con que ese relato viajara, cruzara fronteras y tocara corazones dispuestos a resistir, a cuidar y a creer en un mundo mejor. Y así, mientras la noche se hacía eterna y el rancho dormía bajo un manto de estrellas, en el corazón de cada habitante latía fuerte la certeza de que, junto a Mariana y Tomás, la esperanza permanecería firme, una promesa viva de que la
Dignidad y el amor pueden transformar la tierra más árida en un jardín de vida. Que los días se tornaron apacibles tras el final del invierno, y con la primavera despertando cada rincón de la esperanza, la comunidad parecía respirar con un ritmo renovado. Mariana dedicaba horas a su diario, plasmando cada historia, cada voz que llegaba a sus manos cargada de esperanzas y miedos superados. En esas páginas encontraron eco sus propios recuerdos, así como las sonrisas de los recién llegados que, poco a poco, se iban convirtiendo en familia. La vida luchaba contra el olvido y el rancho se alzaba firme como un faro. Pero a pesar de ese aura de paz, no desaparecieron por completo los retos. Ernesto, persistente en sus intentos, había comenzado a presionar con nuevas formas de amenaza. No eran ya solo regulaciones y leyes, ahora mandaba vigilantes que patrullaban los alrededores del rancho, buscando cualquier motivo para sembrar discordia o provocar miedo en quienes allí habitaban. Las noches se volvieron más tensas, y algunas ventanas tenían que cerrarse temprano, incluso cuando la frescura y las estrellas invitaban a salir. Mariana sentía el peso de ese peligro invisible, pero se negaba a dejar que la sombra volviera a oscurecer la esperanza. Junto a Tomás, fortalecieron la comunicación entre los vecinos y amplificaron las guardias de vigilancia, pero también apostaron por convocar a líderes de pueblos cercanos. Fue así que organizaron una gran asamblea, abierta y plural, donde se expusieron inquietudes y experiencias similares. La solidaridad se extendió como un río, y de las voces unidas surgieron propuestas para defender no solo un terreno, sino una forma de vida que desafiaba el egoísmo. Mariana habló con fervor, recordando quiénes habían sido, qué habían superado y qué querían legar. Sus palabras removieron el alma de todos. Poco después, una visita inesperada llegó al rancho. Una delegación del gobierno regional, convocada tras las denuncias presentadas por el abogado que apoyaba la causa. Fueron jornadas largas de encuentros, entrevistas y recorridos por los cultivos y talleres. La comunidad mostró con orgullo el fruto de su trabajo y la transformación palpable, mientras Mariana y Tomás lideraban conversaciones donde la dignidad no se negociaba. Al final, el consenso pareció inclinarse hacia la protección oficial de la esperanza, un triunfo silencioso que fortaleció la confianza interna. En ese ambiente de avance, Mariana recibió una carta de Luis, el joven periodista que le informaba que la historia del rancho había comenzado a despertar interés más allá de los límites de la región. Sus reportajes y fotografías circulaban en redes y periódicos, sacando a la luz una realidad que muchos desconocían. Era un reconocimiento tardío, pero sincero, que ayudaba a romper el aislamiento y a sumar apoyos. Ella sintió una mezcla de alegría y responsabilidad, entendiendo que la tarea de defender la esperanza iba mucho más allá de las paredes y cercas de su hogar. El reencuentro con Isabel, su madre, había cristalizado en una alianza inesperada. Isabel ahora participaba activamente en las labores del rancho, compartiendo sus conocimientos ancestrales con quienes acudían buscando sanación y guía. Madre e hija habían tejido un hilo de perdón y comprensión que no borraba el pasado, pero sí le daba otro peso, otro sentido. Ese lazo renovado les ofrecía a ambas una fuerza inédita, una alianza perfecta para sostener a la comunidad y resistir los embates de la vida. Mientras todo ello sucedía, una nueva vida florecía en la esperanza. Mariana estaba esperando un hijo, fruto del amor construido entre ella y Tomás, un símbolo tangible de un futuro que nadie les había prometido, pero que juntos decidían abrazar con valentía. La noticia se recibió con alegría contagiosa entre la gente del rancho, que ya consideraba a la pareja y al niño por nacer como un legado que merecía ser protegido y cuidado.
Los meses siguientes transcurrieron entre preparativos, aprendizajes y cuidados. El rancho vibraba con la llegada de nuevas actividades, cursos de midwifery dirigidos por mujeres del pueblo, encuentros para compartir técnicas agrícolas y jornadas artísticas donde adultos y niños plasmaban en lienzos y esculturas las historias que los definían. Mariana lideraba estas tareas con una energía que parecía inagotable, contrapunto al cansancio natural de la espera. Cada día confirmaba que la vida seguía su curso, dotada de belleza a pesar de las cicatrices. Pero la lucha por la esperanza no se podía dar por concluida. Ernesto, haciendo uso de sus influencias, promovió una demanda formal por supuestas irregularidades en la tenencia de la tierra. La noticia cayó como un golpe, un recordatorio de que el poder y el dinero siempre buscan debilitar a quienes se atreven a soñar diferente. Sin embargo, Mariana y Tomás no dudaron. Convocaron a la comunidad, a los aliados legales y a los nuevos amigos que habían surgido en 1900. La lucha, y juntos prepararon una defensa firme, documentada y llena de convicción. Durante el proceso legal, el rancho volvió a convertirse en centro de movilización y reflexión. Se organizaron jornadas de apoyo, encuentros comunitarios y manifestaciones pacíficas para mostrar hacia afuera la fuerza de un proyecto cuyo valor trascendía lo material. Luis, con su cámara y voz, seguía dando batalla por los invisibles, sacando a la luz cada intento de silenciar la esperanza. La historia se escribía no solo en tribunas y tribunales, sino en cada abrazo, en cada semilla plantada y en el amor que crecía sin condiciones. Finalmente, después de meses de incertidumbre y esfuerzos colectivos, la justicia se pronunció a favor de la esperanza. Fue una victoria que hizo vibrar las tierras y los corazones, un triunfo simbólico y real que marcaba un antes y un después para aquella comunidad que había sabido resistir desde sus profundidades. La sentencia reafirmaba el derecho de Mariana, Tomás y su gente a seguir construyendo un hogar y un proyecto que representaba más que un lugar. Era una bandera de dignidad. Una luz para quienes todavía luchaban en el silencio. Con esa puerta abierta, el futuro comenzó a desplegarse con nuevas fuerzas. Mariana dio a luz a una niña de cabellos oscuros y sonrisa dulce, a quien nombraron Esperanza, como el rancho donde la vida siempre encontraba modo de renacer. La llegada de la niña llenó de júbilo y paz una casa que, tiempo atrás, había sido cárcel de miedos. En ella todos vieron la promesa de que la historia no termina, sino que se transforma y continúa, tejida con hilos invisibles de amor y valentía. Los años siguieron su curso, y la esperanza creció en tamaño y espíritu. Más allá de las inmediaciones del rancho, sus historias llegaron a otras regiones, inspirando movimientos similares y creando redes que luchaban por justicia social y protección de comunidades. Mariana y Tomás miraban ese panorama con humildad y gratitud, conscientes de que lo que habían cultivado juntos merecía continuar más allá de su tiempo, como un legado eterno. El reflejo en el rostro de Mariana, ahora maduro pero intacto en su luz, era la viva imagen de una mujer que había atravesado tormentas y había salido fortalecida. En su mirada se leía la memoria de las heridas y la esperanza de los nuevos amaneceres. Tomás, a su lado, sostenía con firmeza aquella mano que tantas veces había encontrado para seguir caminando. Juntos habían transformado la más profunda oscuridad en un jardín luminoso, donde el amor y la justicia eran semillas que florecían incansables. Finalmente, en una tarde dorada de otoño, cuando el sol descendía suavemente sobre las tierras de la esperanza, Mariana se sentó junto al encino plantado tiempo atrás. Con la niña en brazos y la comunidad a su alrededor, sintió que todo lo vivido merecía ser contado, transmitido con cada gesto y palabra.
Porque, por encima de todo, la verdadera historia no era la de los sufrimientos, sino la de la transformación, la del poder inquebrantable de la esperanza que aún en los momentos más duros se niega a morir. Y así, bajo ese cielo inmenso y azul, el rancho siguió siendo un refugio, un hogar y un símbolo vivo de la dignidad humana, donde cada persona podía encontrar la fuerza para ser libre.